tema que vamos a hablar es fundamental, es vital. Y yo estoy segura que muchísimas personas le dan más importancia ahora a la inmunidad desde que comenzó la pandemia. Hay personas que saben que con frecuencia sufren de infecciones, que se enferman más y con mayor frecuencia y más intensidad que otras personas, año tras año. Y constantemente están tomando antibióticos o están tratando de salir de una gripe, de un catarro. Vamos a hablar realmente de este tema, de la importancia de tener en cuenta los errores, y así se llaman, Me voy a detener para comentarlo con alguna pausa porque es algo bien técnico, médico. Errores innatos de la inmunidad. Vamos a hablar de este tema con un especialista que vamos a tener el honor de darle la bienvenida en esta casa Buena Vida. Doctor Joselit Torres es alergólogo e inmunólogo, o sea, especialistas en alergias y especialistas en el sistema de defensas. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Un gran placer estar con usted y con toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Pues mire, le digo que el placer es mío porque yo sé que no son muy abundantes los especialistas como usted con esa dualidad, ¿verdad? Sí, realmente somos pocos a nivel mundial, y en Latinoamérica pues también es un poquito complicado conseguir inmunólogos clínicos, porque hay inmunólogos de laboratorio y están los inmunólogos clínicos, que somos los que pues vemos este tipo de pacientes. Hablemos de los soldaditos, como le digo yo, para que nuestra audiencia lo entienda mejor. Nosotros tenemos internamente en nuestro cuerpo algo que no vemos ni sentimos, que es nuestro sistema inmune, que son esos soldaditos que están constantemente trabajando, defendiéndonos de bacterias, virus, parásitos, hongos. Es correcto. También es importante saber que no solamente nos defienden contra los microorganismos, contra esto, sino que también nos defienden contra nosotros mismos, porque muchísimos de los pacientes pueden hacer un fenómeno llamado autoinmunidad, que es anticuerpos que se producen contra el mismo organismo, contra los tejidos, contra las células. Y también el sistema inmunológico pues evita que eso pase, y también evita que se dé el cáncer, porque el cáncer son células propias pero anormales que tienen una función digamos que alterada, y nuestro propio sistema inmunológico es el responsable de evitar que eso prolifere. Es decir, que el cáncer también es una falla del sistema inmune. Tenemos que decir entonces, y qué bueno que nos recordó y mencionó estos dos detalles adicionales, que el sistema nuestro de defensa es tan bueno y está diseñado de una manera tan perfecta que tiene que estar lidiando constantemente con nuestra mente, con nuestras emociones, con los impactos que nos pasan día a día en las emociones, con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con las personas que no duermen, porque todas estas son factores de riesgo para crear lo que usted mencionó, las enfermedades que el propio sistema inmune crea, que son llamadas enfermedades autoinmunes. Es correcto. De hecho, está demostrado que el sistema inmunológico está bien conectado con la parte psicológica. Entonces, cuando un paciente entra en depresión y entra en todo este tipo de situaciones que nombramos, estrés, etcétera, va a hacer el paciente que su sistema inmunológico falle. Y entonces, al fallar, pues vienen todas estas enfermedades que hemos nombrado. Bueno, pues ahora yo quiero que usted me explique esta terminología tan técnica y clínica que son los errores innatos de la inmunidad. Creo que estamos teniendo un problema técnico con el doctor Joselit Torres, que es especialista en inmunología y alergias, y nos está comentando precisamente la importancia, ya lo tenemos, estas cosas pasan en la tecnología en vivo. Háblenos de esto que me resulta hasta a mí muy interesante, errores innatos de la inmunidad. Sí, eso es lo que antes llamábamos inmunodeficiencias primarias. Hay un tipo de pacientes que tienen inmunodeficiencias secundarias, el HIV, por supuesto, es el más común, y es que tenían errores innatos, que tenían inmunodeficiencias secundarias, que son lo que ahora en día le decimos errores innatos de la inmunidad. ¿Por qué lo llamamos de esa manera? Porque el sistema inmunológico puede fallar hacia arriba o hacia abajo. Es decir, puede fallar
por déficit, que es lo más frecuente, y es lo que por eso antes le decíamos inmunodeficiencia, pero hoy en día sabemos que también hay pacientes que fallan por exceso, es decir, el sistema inmunológico no supera o no detiene el proceso inflamatorio que se produce por un cuadro infeccioso, etcétera, y entonces falla. Entonces hay un defecto por exceso. Entonces sería, por eso es que hoy en día lo que llamamos errores innatos de la inmunidad. Tenemos que entender que son un grupo de más de 300 enfermedades, casi 400, que las metemos todas en un saco que llamamos errores innatos de la inmunidad. Pero son más de 300 patologías, casi 400, diferentes. Cada uno tiene una fisiopatología, es decir, una forma de desarrollarse diferente, una causa diferente y un tratamiento que la mayoría de las veces es diferente. Entonces, decir que un error innato de la inmunidad es como llamar así, bueno, tenemos un cáncer, pero hay diferentes tipos de cáncer. Entonces es lo mismo, tenemos un error innato de la inmunidad, pero hay diferentes patologías. Afortunadamente, las más comunes son un grupo más pequeño, que son mucho más manejables, para nosotros los especialistas pues tratar este tipo de pacientes. Ahora, ya que puso este tema en la mesa, no puedo dejar de preguntarle, ¿cuáles son las enfermedades que el sistema inmune crea por exceso? ¿Exceso de qué? Exceso de los componentes. Por ejemplo, hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades, deficiencias por disregulación, en la que el paciente falla su sistema inmunológico al regular la infección. Es decir, cuando hay un proceso infeccioso se produce un proceso inflamatorio, el sistema inmunológico produce una serie de células, de citoquinas, etcétera, para poder, digamos que, atender esta emergencia, atender este problema que se está dando en ese momento. Pero cuando se detiene el problema, cuando ya se acaba, el sistema inmunológico tiene que cerrar, ¿ok? Cerrar este sistema a través de unas células que se llaman linfocitos T reguladores, pero muchas veces fallan o los linfocitos T reguladores o falla el inflamosoma, que es un proceso, es una serie de células que se unen para poder producir control de la infección, y entonces cuando esto se da en exceso o falla el sistema inmune, entonces se dan algunos problemas. Por ejemplo, dos cosas. Dígame un ejemplo de enfermedad por déficit del sistema inmune y un ejemplo por exceso del sistema inmune. Mencióneme solamente esas dos enfermedades por exceso o por defecto. Ok, por exceso está el síndrome de PAFA, que es un acrónimo para faringoamigdalitis a repetición. Y está por déficit, por ejemplo, la hipogammaglobulinemia o la inmunodeficiencia común variable, en la que hay un déficit de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. El sistema inmune es bien complejo, muy complejo, extremadamente complejo. Así que los que estamos sanos estamos extremadamente bendecidos, doctor, ¿verdad? Es correcto, correctísimo. El sistema inmunológico tiene una serie de cosas que muchas veces no las desconocemos. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestras defensas, hay que pensar bonito, hay que dormir bien, hay que manejar el estrés, hay que comer correctamente y de forma saludable y hay que hacer ejercicio, porque todo eso protege las defensas. Es correcto. Gracias, doctor. Que Dios le bendiga. Me ha encantado conversar con usted. Le vamos a invitar de nuevo. Amén. Definitivamente. Gracias. Un tema sumamente interesante. A veces complejo porque no queda más remedio que hay que decir las palabras técnicas médicas y eso que yo lo evito y lo explico, pero a veces no se puede.